¿Cuántos están contentos? ¿Quiénes tienen Biblia? Amén. Muestre su Biblia ahí, levanta. Celebremos que tenemos esa Biblia en nuestras manos, mis hermanos. Celebremos, mis hermanos, que hay lugares en el mundo donde por haber hecho eso ya lo hubieran matado. Por haber hecho eso ya lo hubieran encarcelado. Pero usted puede tener esta y puede tener 3 más, y tiene Biblia de estudio, y tiene Biblia en inglés, y tiene Biblia en español, y tiene la Reina Valera del 60, y tiene la Nueva Traducción Viviente, y tiene la Biblia de las Américas, y tiene la Nueva Versión Internacional, y tiene la Dios Habla Hoy, y tiene Biblia con pasta de colores, y tiene con letra grande, y tiene con letra chiquita, y la tiene en el celular, y la tiene en la tablet, y la tiene en el computador, y la tiene por todos lados, mis hermanos, y eso solo nos hace más responsables de saber que no tenemos excusa. No tenemos excusa, mis hermanos. No tenemos excusa. Pastor, que es que, Señor, que es que no tenemos excusa. Hasta audibles, mis hermanos. Si le dio pereza, si no la sabe leer, si hay versiones, hay aplicaciones, y usted apenas le da play y ¡fum! En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaban. Y usted solo ¿qué hace? Pone cuidado, presta atención. O sea que no hay excusa. ¿Qué le vamos a decir al Señor nosotros, esta generación? ¿Qué le vamos a decir al Señor un día? ¿Por qué no conociste mi palabra? Que nada. Teníamos todas las opciones. Todas las opciones, todas las alternativas. Nosotros tenemos esa bendición. Bueno, hoy continuamos con un mensaje llamado permanente. Permanente. Hemos dicho que la palabra del Señor es palabra inspirada por Dios. Que la palabra del Señor es una palabra inspirada por Dios y que es una palabra consoladora. ¿Sí? Que la palabra del Señor trae consuelo, que la palabra del Señor trae vida, que la palabra del Señor es ¿qué? Verdad. Que la palabra del Señor es verdad, mis hermanos, y qué bonito es esa ¿sabías que nos dieron estos jóvenes? La palabra del Señor es verdad. La han tratado de perseguir, la han tratado de quemar, la han tratado de destruir, la quieren negar, la quieren confrontar, y la misma ciencia, los arqueólogos, los historiadores, los científicos, los mismos que la atacan, tienen que después un día decir, sí, se encontraron las pruebas, se encontraron las cosas, se armó el paquete y sí, era verdad. Claro, siempre existirá el que quiere negarla, siempre existirá el que quiere destruirla, pero la palabra del Señor es permanente. Y también vimos que es vivificante, mis hermanos. Nos vivifica, nos impulsa, nos anima, nos levanta. Y la palabra del Señor es vivificante porque el Espíritu de verdad, el Espíritu de la palabra es el Dios mismo, es el Espíritu de Dios que usa su palabra para vivificarnos. Amén. ¿Qué es permanente? El diccionario común y corriente dice que algo que es permanente es algo que permanece y es algo sin limitación de tiempo. La palabra del Señor no tiene limitación con el tiempo. La palabra del Señor no es antigua, no es vieja, no está pasada de moda. La palabra del Señor es eterna. La palabra del Señor es tan eterna como Él es eterna, porque es su palabra y revela su carácter. ¿Sí estamos? Estamos celebrando. Anímese. Haga cara de celebración como para la foto. La palabra del Señor es permanente y revela el carácter de Él, que el carácter de Dios es un carácter permanente. Él no cambia. Él no un día amanece de buenas pulgas y otro día de malas pulgas. No, ese no es Dios, ese es usted, ese soy yo. El Señor un día dice, ay, como que quiero hacer esto, y al otro día dice, no, ya no tengo ganas. No, ese no es el Señor, ese es usted, ese soy yo. El Señor es inmutable, el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y los siglos, y para siempre, eternamente es Él. Amén. Y si Él no cambia, su palabra no cambia.
Dentro de las características de Dios está que Él es totalmente consecuente, coherente, consistente en su carácter, en su pensamiento. ¿Saben por qué nos cuesta a veces entender eso? Porque creemos que Dios es como nosotros. No, Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero Él es perfecto. Él no tiene error. En Él no hay nada que podamos decir, es que Dios se equivocó, es que Dios es así, es que Dios está mal. No, los que estamos mal somos nosotros. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Los que necesitamos parecernos a Él somos nosotros, no que Él se parezca a nosotros. Y nosotros a veces pensamos que Dios cambia, que como usted y yo somos un día de un ánimo y otro día de otro, creemos que Dios es igual. No, Dios no es así. El carácter de Dios es permanente y Él no tiene limitación en el tiempo. Él no está amarrado al tiempo. Él no está pensando, ay, que se me va a hacer tarde. No, a Dios nada lo coge con tarde. A Dios nada lo coge afanado. A Dios nada lo agarra a las carreras. A Dios nada lo pone a correr porque no alcanzó, porque le quedó mal. A Dios no está improvisando. Dios tiene un plan perfecto, tan perfecto como es Él. Así es el plan de Dios. Y entonces en esa inmutabilidad de Dios, en esa consistencia de Dios, está su palabra. Y la palabra de Dios tampoco cambia. La sociedad dice, ese libro está muy viejo. Ese libro lo escribieron hace tantos años. Ese libro fue escrito hace más de 1600 años. Ese libro fue puesto por muchos hombres que ya estaban viviendo en otra época y esos ya se murieron y están viejos. Y esas personas eran antiguas, pasadas de moda, pero el mundo ha cambiado, las cosas han cambiado, las cosas ya no son así. Si ahí decía eso, ya eso no funciona así. Y resulta que eso es lo que dice el mundo, pero no es lo que dice Dios. Algo que yo enseño, y para muchos, sobre todo los que vienen los miércoles, los que vinieron los viernes y los que han tenido discipulados permanentes conmigo, algo que yo enseño, mis hermanos, es que hay que tener una cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica, mis hermanos, es aprender la Biblia y mirar la Biblia como un todo, un panorama completo. Y la palabra de Dios nos ofrece un panorama completo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Perdón. La Biblia nos ofrece un panorama completo de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Aquí hay, gracias. Perdónenme. Desde el viernes estoy así, oren por mí. El asunto, mis hermanos, es que el Dios Todopoderoso que ofrece ese panorama completo hace que nosotros tengamos entendimiento de que Él nos reveló lo que su panorama quiere hacer con nosotros, los propósitos de Dios para nuestras vidas. El panorama de Dios es un panorama amplio y dentro de ese panorama hay, escuchen esto, unos principios espirituales. A ver, como hoy estamos en celebración, para que no se distraigan, diga conmigo, principios espirituales. Principios espirituales. Esos principios espirituales, esas bases espirituales no cambian. Le servían a Adán, le servían a Eva y nos sirven a nosotros. Y si el Señor no ha venido antes, le servirán a nuestros tataranietos. Esos principios espirituales eran los mismos que tenía que vivir y cumplir tal vez Noé, tal vez tenía que cumplirlos David, tal vez tenía que cumplirlos cualquier otro, pero nosotros también tenemos que cumplirlos. Esos principios espirituales permanecen. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra del Señor, que es permanente, escúchame esto, no cesa y nunca cesará de ser la expresión perfecta del pensamiento de Dios. Se lo repito, no cesa y nunca cesará de ser la expresión perfecta del pensamiento de Dios.
Esa es la virtud de la palabra, mis hermanos. Por eso es permanente. Y ahora sí vamos a ir a la Biblia. Lucas capítulo 21, versículos 33 en adelante. Lucas 21. Lucas 21, 33. Si ya lo encontró, dígame. Amén. Como si ya lo encontré, pastor, está ahí en la pantalla. Leámoslo todos. El 33, todos juntos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso era lo que cantábamos hace un rato. Cielo y tierra desvanecerán, la tierra pasará. Aún la creación de Dios, dentro del contexto de la humanidad, tiene un límite. Pero la palabra del Señor no. La palabra del Señor es ilimitada. Mis palabras no desaparecerán jamás, dice la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor no desaparecerá jamás. Lo que hoy se nos ha revelado, mis hermanos, a través de la Escritura, de la Biblia, como la conocemos, como un libro, no quiere decir que cuando nos muramos o vayamos al cielo, o cuando el Señor haya acabado con todo esto y nos haya entrado en su patria celestial, quiere decir que ya no funcione. No, esa misma palabra se revelará más claramente y se mostrará el propósito, y veremos tal cual esa palabra eterna permanecerá para siempre y nos mostrará el carácter divino y eterno y permanente de Dios. Y todo lo que hemos conocido será como por sombra, y veremos claramente, dice la palabra, se nos revelará claramente y veremos que esta palabra, siendo permanente y perfecta de Dios, no es todo Dios. Es lo que Él nos quiso revelar. Él es mucho más. Él tiene más. Pero usted dice, ay, yo quiero más. Pues en el cielo, mis hermanos, la garantía es que nos tenemos que ir allá. Pero aquí, confórmese con lo que Él se le ha revelado. Miren, mis hermanos, esto es un pensamiento personal. Es increíble cómo la vida cristiana, la vida religiosa o la vida espiritual o aún la misma Biblia se ha convertido en un elemento aún de discordias, de peleas, de guerras, de conflictos, porque la gente quiere verla a su manera y no verla en el carácter de Dios. Y la gente aún quiere descubrir más de lo que está revelado y quiere sacar teorías más allá de lo que está escrito y quiere encontrarle la quinta pata al gato y descifrar cuál fue el nombre de la esposa de fulanito de tal que aparece en la Biblia. ¿Cómo se llamaba la suegra de Adán? ¿Cómo se llamaba el cuñado, el primo de Caín? Y quieren encontrar cosas que no están ahí, en lugar de enfocarse en lo que sí está. En lugar de enfocarse en lo que sí está revelado. Deuteronomio, no lo busque. Deuteronomio al final del libro, 28, si no estoy mal, o 29. Ustedes pues me corrigen, pero lo importante es que sepa que está ahí. La palabra del Señor dice que las cosas reveladas son para nosotros, para que cumplamos todo lo que nos ha dicho en su ley, pero las cosas secretas pertenecen a Él. Claro que aquí no está todo lo que el Señor quiso decirnos, o todo lo que el Señor es, o todo lo que el Señor ha hecho. Aún en el libro de Juan, dice Juan que si se contare todo lo que el Señor Jesucristo hizo, nada más estando humanado acá entre nosotros, no alcanzarían los libros, serían muchísimos libros que se escribirían. Y si eso fue solo de lo que Él hizo terrenalmente, estando encarnado en un humano, ¿qué hablamos de todo lo que Él es por la eternidad? No llenaríamos, no alcanzaría a llenarse, mejor dicho, toda la papelería que tuviéramos con toda la información de lo que es Dios. Amén. Pero se nos ha revelado esto, mis hermanos. Y entonces mi pensamiento es, para ampliar y complementar el pensamiento, que mucha gente quiere encontrarle más a esto, quiere ir más allá, quiere ver cosas que no están escritas, quiere hablar de temas que no están ahí,
pero no quiere obedecer lo que sí está ahí. ¿Para qué queremos más libros si a duras penas leemos este? Otras religiones, otras sectas o otras herejías, mis hermanos, tienen otros libros adicionales a la Biblia que supuestamente se los reveló un ángel, que supuestamente vino otra cosa, que supuestamente vino otra cosa, y no son capaces de leer este, pero ya tienen otro. No son capaces de obedecer este y de entender este, pero ya tienen otro más de una nueva revelación de un ángel, de una cosa extraña. Y muchos de nosotros, mis hermanos, a veces no queremos leer la palabra, no queremos ir a la palabra, pero sí queremos más información. Dígame algo que no esté ahí, no, obedezcamos lo que esté ahí. Primero entendamos todo. Mire, cuando usted acabe de vivir una vida conforme a toda esta palabra, cuando usted haya cumplido todo, cuando usted se haya enamorado del todo, cuando usted viva la gracia de Dios y le dé la gloria al Señor conforme a todo lo que está ahí, pida más y el Señor se lo lleva y le da más. Y allá el Señor le muestra más. Pero esta vida, mis hermanos, no nos alcanza para darle honor y gloria a todo lo que está ahí escrito, mis hermanos. Entonces vivámosla, pero sepamos que la palabra de Dios, lo que se ha revelado, lo que tenemos ahí, lo que está al alcance de nosotros, es la expresión perfecta del pensamiento de Dios para sus propósitos con nosotros. Amén. 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 Damos gracias al Señor. Entonces ahí en Lucas, vamos a seguir un poquito más adelante. Dice versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Bueno, esto tiene un contexto, ¿no? El contexto es que Dios estaba hablando de esos días finales, de ese tiempo final, de esa época en que todo cesará, en que, mejor dicho, no llegue ese momento en que nos encuentre el Señor tal vez distraídos. En que nos encuentre el Señor tal vez desentendidos de su verdad, viviendo una vida que no es la que Dios quiere para nosotros. Entonces lo que nos está diciendo aquí el contexto es: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con viandas, con comilona, con borracheras y por preocupaciones de esta vida. Por eso le estoy diciendo que yo soy un pastor intencional. Por eso el propósito de este mes de celebrar la Biblia no fue hacerlo todo lo que en otras oportunidades hemos hecho. Vuelvo y digo sin que eso esté mal, pero sí enfocándonos, mis hermanos, en que no se trata de las actividades, no se trata de la comida, no se trata de la celebración, no se trata de la música, no se trata del entorno físico, se trata de que Dios haga que su palabra esté en nosotros para que nosotros podamos estar alertas, pendientes, despiertos, mis hermanos, así como muchos de ustedes están despiertos. Estemos todos despiertos. Estemos alerta, tengamos cuidado. Mirad también vosotros que vuestros corazones no se carguen de ¿qué? De glotonerías, de embriagueces, de tonterías. Y no solamente en términos de la comida física o de las cosas terrenales. Mucha gente está engolosinada hablando de los 4 caballos del Apocalipsis. Y no hablan de otra cosa. 4 caballos del Apocalipsis para allá, 4 caballos del Apocalipsis para acá. Pero no saben hablar del amor al prójimo, del perdón. No saben hablar del respeto, no saben hablar de ser piadosos, no saben hablar de otra cosa. No, se engolosinaron con un tema de la Biblia, pero la Biblia no es solo un tema. Vuelvo y digo, es una cosmovisión bíblica, es un todo, es un panorama completo. Eso es importante, pero como dice la palabra, es necesario eso sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué es más importante, mis hermanos? ¿Que usted descubra de qué color eran los dientes del 4 caballo del Apocalipsis? ¿O que usted perdone a la persona que le hirió? ¿O que usted aprenda a amar a la persona que le lastimó? ¿O que usted aprenda a poner la otra mejilla? ¿O que usted aprenda a educar a sus hijos? ¿O que usted aprenda a llevar una vida de testimonio? Y muchos quieren saber de qué color eran las muelas de los caballos del Apocalipsis, pero no quieren perdonar al que los hirió, al que los ofendió. No quieren servir, no quieren hacer nada por la obra del reino, porque están enfocados en ese tema.
Y resulta que ese tema solamente es uno de todo lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Entonces muchos están embriagados en su propio conocimiento, embriagados en demostrarle a otros que saben más que otros, en lugar de mostrar la piedad, el amor y la misericordia que Dios nos dice que brindemos. El conocimiento de la palabra del Señor es permanente, pero como lo leíamos en Hebreos, que Hebreos es el versículo que nos hemos venido memorizando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, mis hermanos, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Quiere decir que lo afecta a usted tanto en lo natural como en lo espiritual. La palabra del Señor va a lo profundo, pero me gusta cómo termina este versículo: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es para discernir las intenciones del corazón. ¿De quién? ¿Del vecino? No, las mías. Para yo mirarme y decir: Señor, mírame. Porque el enemigo, Satanás, es muy astuto. Y aún a nosotros entre cristianos ya no nos tienta de pronto con la embriaguez de la borrachera, del alcohol, pero nos tienta con la embriaguez del altruismo, con la embriaguez del orgullo, de la soberbia, cuando ya nos sentimos más santos que el vecino, más importantes que el otro, cuando sentimos que yo estoy en un nivel superior, que yo soy más ungido, y nos embriaga eso. Y nos engolosina con a veces un poco de cosas que también Dios dice, la palabra también discierne tus pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra tiene que partir el alma ¿de quién? De nosotros. La mía, diga la mía. La mía. Porque tan fácil que es coger la palabra y lanzársela a otro, ¿no? Tan fácil que es yo decirle: usted tiene que cambiar, usted tiene que hacer, usted tiene que lo otro, usted, que la palabra dice: mira, va a penetrar el alma. Pero, ¿y yo qué? No, la palabra de Dios tiene que penetrar mi alma. Amén. Tiene que penetrar mi espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir mis pensamientos y revelar cuáles son mis intenciones, cuál es la intención de mi corazón de verdad. Pero eso es la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es tan poderosa, mis hermanos, por eso el Señor nos dice, y nuevamente espero no se haya ido de Lucas, por eso el Señor nos dice ahí en su palabra: oiga, mire que vuestros corazones no se carguen de glotonería, no se embriaguen de orgullo, no se embriaguen de altivez, de soberbia. La palabra es la que es permanente. Nosotros aquí somos temporales. Tenemos una eternidad que nos espera, pero aquí somos temporales, mis hermanos. Y si no predico yo, predicará otro. Y si usted no habla, hablará otro. Pero la palabra va a seguir ahí. Y si usted no la predica, dice la palabra del Señor que con las piedras hablará. Y si no es una piedra, es una burra, como le pasó a Balaam. Así que la palabra no es el problema, la palabra va a permanecer y Dios va a usar al que Él tenga que usar. La cuestión es que usted y yo debemos estar con cuidado, cuidando que no nos engordemos de más bien de mucha palabra, pero sin práctica. Nos llenamos de palabra: pastor, predíqueme más. Ya me he leído 200 libros, ya me he visto 800 predicadores, predíqueme más. Y estamos obesos espiritualmente, pero no estamos ejercitando nada de lo que aprendemos. No estamos practicando nada, no estamos amando a nadie, no estamos evangelizando a nadie, no estamos discipulando a nadie, no estamos mostrando la misericordia de Dios, no estamos siendo luz, no estamos siendo sal, pero sí estamos llenos, embriagados, engolosinados de conocimiento, sí mostrar la misericordia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Y dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. El día, mis hermanos, llegará. Y si no llega el día del juicio final, llegará el nuestro. Amén. Así es.
¿Para qué nos preocupamos tanto? Este es un tema también que a veces inunda las iglesias y no quiere decir que no sea predicable, no quiere decir que no sea enseñable, no quiere decir que no haya un tiempo para hablar de eso. Pero ¿para qué nos torturamos hablando del juicio final si no sabemos el día y la hora? Puede que sea mañana, puede que sea pasado mañana, pero lo que sí podemos estar seguros es que si el juicio final tarda, usted no va a vivir más de 100 años, mis hermanos. Entonces preocupémonos más por nuestro propio juicio final. Porque el juicio final de cada uno, pues aquí va a llegar algún momento para todos. Claro que sí, que las señales de los tiempos, yo no estoy en contra de nada de eso, mis hermanos, yo lo he predicado y lo voy a seguir predicando y en algún momento Dios me guiará a que ese sea el tema principal de alguna serie de sermones, muy seguramente que sí. Yo no estoy hablando que la eclesiología, que es el nombre que se le da al estudio del final de los tiempos, no sea necesario. Claro que sí, mis hermanos. Pero ¿me enfoco yo en eso o me enfoco en a ver si usted puede llevar un hogar de bendición? ¿Me enfoco en eso o me enfoco a ver si hoy usted puede arrepentirse y pedirle perdón al Señor? Porque si usted se muere mañana y no ha llegado al juicio final, pero usted no se arrepintió hoy, usted sí se va para la condenación eterna. Así es. Entonces yo sé, mi hermano, que hay muchas cosas que son importantes de la Escritura y tenemos que estar seguros, mis hermanos, de que la palabra permanente está permanentemente ¿en quién? En nosotros. Entonces, ¿qué dice el versículo 36? Velad pues en todo tiempo. Velad solamente cuando ya sepa que viene el juicio final. No, ahí dice velad ¿qué? En todo tiempo, manténgase siempre alerta, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay profecías bíblicas, mis hermanos, y como estamos dando celebración a la palabra, pues aprenda cosas. Hay profecías bíblicas que tienen un doble cumplimiento. ¿Está conmigo? Amén. Hay profecías bíblicas que tienen un doble cumplimiento. Esto estaba en un contexto del juicio final, pero también estaba en el contexto de lo que iba a vivir el pueblo de Dios allá en esa época. Y para el año 70, mis hermanos, vino una persecución terrible para la iglesia y nuevamente se derribó el templo y fue terrible para la gente. Y nuevamente se levantó gente que tenía que estar huyendo y los cristianos perseguidos y el pueblo del Señor, el pueblo judío también. Esta profecía o esta palabra de Jesús tenía un doble cumplimiento, un cumplimiento para los de su época que tenían que estar allá pendientes de lo que iba a pasar, y tiene un cumplimiento también eclesiológico para el final de los tiempos. Pero nosotros tenemos que estar pendientes que no llegue el final de cada uno sin estar velando, orando, dignos de escapar de cualquier cosa que venga y poder estar en pie delante del Señor. Y dice la palabra del Señor: y enseñaba ¿a quién? Jesús. De día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Cada día Jesús iba al templo a enseñar. ¿A dónde iba Jesús? Al templo. ¿A dónde iba Jesús? Al templo. Jesús iba al templo. Y si Jesús iba al templo, ¿qué tenemos que tener ejemplo nosotros? De ir al templo. Ir al templo, ¿no? Amén. Porque es que Jesús decía que iba cada día al templo y aquí solamente venimos los domingos y si acaso los días. Y no es que usted se la tenga que pasar metido acá, pero si Jesús iba al templo, usted tiene que venir al templo. Y que la palabra permanente permanezca en su vida. ¿Y qué dice el versículo 38? ¿Y todo el pueblo qué? Venía él por la mañana para oírle en dónde. En el templo. Oiga, la gente iba a escuchar la palabra de Jesús. Todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escuchar la palabra que salía de la boca de Jesús. Debe contarle algo por si no lo sabía. Jesús ya no está corporalmente en medio de nosotros, pero nos ha dejado su Espíritu, que nos recuerda todas las palabras que Él dijo. Y que el mismo Espíritu nos ha dicho que debemos congregarnos y reunirnos para escuchar esa palabra. Vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22.
Dice la palabra del Señor en el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? La verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Cristo, y Cristo es la palabra, el verbo se hizo carne. Cristo es la verdad y la verdad es la palabra. La palabra es verdad porque es la boca de Dios la que la dio. Y si Dios es verdad, su palabra es ¿qué? Verdad. Si no, busca la predicación de ese día de la verdad. Y dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal que no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Miren, mis hermanos, el que la palabra de Dios permanezca en nuestras vidas tiene una primera importante y gran propósito o meta en nuestras vidas, y se llama amor. Ay, como que no les emociona. Se los digo en febrero para San Valentín. La palabra del Señor, mis hermanos, tiene un principal propósito, y es que usted aprenda a amar. Amén. Pero no amar como el mundo enseña a amar, sino amar como Dios enseña que amemos. La ley, los mandamientos se resumieron en dos, y empieza con la palabra amar. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es semejante a ese, y es que amar al prójimo como a ti mismo y como Jesús nos ha amado. La esencia espiritual de la palabra del Señor es que nos amemos con amor entrañable, con corazón puro, profundamente, con todo nuestro corazón, porque de eso hemos sido nosotros ¿qué? Limpiados mediante la palabra de verdad, para podernos amar con un amor no fingido, con un amor real. Ahora, ¿se da cuenta que el propósito principal es el amor? No lo busque, se lo dejo de tarea, pero 1 Corintios capítulo 13 dice que usted podrá tener toda la revelación, todo el conocimiento, que podrá hablar, mejor dicho, de todos los idiomas, que usted va a poder hacer esto y hacer lo otro, que tener hasta una fe que mueva las montañas, que usted va a poder dar todos sus bienes a los pobres, que aún poner su mismo cuerpo en sacrificio, pero si no tiene amor, no te sirvió de nada. Entonces el propósito de la palabra del Señor es enseñarnos a amar como Él ama. Y dice la palabra, siendo renacidos, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es el renacimiento de un ser humano? Es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos permite creer en Él. Amén. Otra vez, porque la palabra de Dios es la que nos permite creer en Él. Amén. El Evangelio y las buenas nuevas de salvación es la palabra de Dios. La palabra de Dios incluye el Evangelio de salvación. Y nosotros hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, no de otra vez de esta carne ya caída en el pecado, sino de una incorruptible, que quiere decir de una nueva vida que va a durar para siempre, porque lo corruptible perecerá, lo corruptible se va a acabar, este cuerpo se va a acabar, mis hermanos. Ese que le invertimos tanto se va a acabar. Este cuerpo que le echamos tanta comidita rica se va a acabar. Este cuerpo que le ponemos tantos productos de aseo, y hay que hacer, hermano, sean aseados, ¿no? Pero este cuerpo que le invertimos productos de aseo se va a acabar. Este cuerpo que le metemos medicamentos se va a acabar. Este cuerpo que lo peinamos, lo cepillamos, lo adornamos, lo afeitamos, le ponemos, le quitamos, se va a acabar. Porque este es un cuerpo corruptible, pero hemos nacido a una vida incorruptible que no se va a acabar, a una vida eterna por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre. Es la palabra de Dios la que te ha hecho renacer. Y si no has renacido, escucha la palabra de Dios que te dice: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confiesa tus pecados, arrepiéntete y entrégale tu corazón a Él. Cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal y acepta en tu corazón que Él es Dios, que Él murió por ti, que Él se levantó de entre los muertos para darte vida eterna. Confiésalo con tu boca, no solo un día en una oración, sino confiésalo cada rato. Cuéntele a la gente, dígale a la gente: yo he nacido de nuevo porque he creído en la palabra de fe que dice que Cristo murió por mí y yo soy nueva criatura porque Él me limpió, porque Él me restauró, porque he sido sanado, limpiado, justificado, restaurado, renacido por la palabra de vida, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Y créalo en su corazón. Y si creyeres en tu corazón que el Señor se levantó de los muertos, serás salvo. Lo dice la palabra. Entonces, pues hemos nacido de nuevo, no una vida que se va a acabar otra vez. Hemos nacido de nuevo para una vida que va a durar para siempre, porque proviene de la palabra creadora de Dios, de la palabra permanente de Dios. Escuche esto, yo sé que ya me lo ha escuchado, pero tal vez algunos no, tal vez mi hermana Esther que nos acompaña hoy no, pero recuerden, mi hermano, que la palabra de Dios que dijo que se hiciera los cielos y la tierra, que se hiciera la naturaleza, los animales, es la misma palabra de Dios que nos dice: arrepiéntete. Amén. Es la misma palabra de Dios que creó el hombre y la mujer. Es la misma palabra de Dios que creó todo lo visible y lo invisible. Es la misma palabra de Dios que dice que si crees en Él serás salvo. Y es la misma palabra de Dios que ha prometido que Él estará contigo y que no te dejará y que te sustentará. Amén. Es la misma palabra de Dios. Y esa palabra permanece. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor, las escrituras del Señor dice que los seres humanos somos como la hierba. Que los seres humanos somos como la hierba. Toda carne quiere decir: ¿usted es de carne o de metal? Bueno, algunos, mi mamita le pusieron platino en la cara. Ya tiene parte de metal, ya es casi biónica. Pero el asunto, mis hermanos, es que somos carne, somos de carne y hueso, ¿verdad? Y ahí dice que toda carne es como hierba. Los seres humanos somos de carne y somos como hierba. Y su belleza, nuestra belleza es como la flor del campo, mis hermanos. Pero la flor del campo se marchita. La flor del campo, que no la arranquen, llega el otoño y se cae. Y si la arrancaron, pues peor. La hierba se seca, la flor se cae, la flor se marchita, y de la misma manera la belleza del ser humano y todo lo que hacemos en esta tierra se va a marchitar. Mas la palabra del Señor, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y esta palabra es el mensaje, es la buena noticia del Evangelio que se les ha predicado. Mis hermanos, ustedes están aquí hoy, amén, porque el Evangelio se les ha revelado. Porque la palabra del Señor ha llegado a sus oídos. No sé hace cuánto, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su momento, pero la palabra de Dios se te ha revelado, ¿no? Y si no, habla conmigo. Dígame: pastor, yo no sé de lo que usted predicó hoy, yo no sé eso del Evangelio, de que la palabra de Dios. Con mucho gusto la atiendo aparte. Con mucho gusto le explico. Con mucho gusto oro por usted para que la palabra del Evangelio se le revele a su vida. Pero si la palabra del Evangelio se ha revelado a su vida, pues esa palabra que se te ha predicado permanecerá para siempre en tu corazón. Y este cuerpo, polvo es,
Polvo se convertirá, pero la palabra estará contigo por la eternidad. Y la palabra será la que te llevará a esa eternidad gloriosa. Y por esa palabra te podrás presentar y estar en pie, como dice ahí, permanecer ante el Señor y podernos parar enfrente de nuestro Padre Celestial y decirle: gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias, Señor, porque tu palabra llegó a mi vida en un momento. Jóvenes, jovencitas, están acá. Anímense a creerle al Señor. Anímense a de verdad confiar en Él y decirle: Señor, gracias, porque desde niño, desde niña, desde joven, desde jovencita, tu palabra ha estado ahí. Ahora permítame creerla. Porque de nada sirve que la palabra llegue si no la crees. De nada sirve que sepas cosas si no estás diciéndole al Señor: yo quiero vivir en tu palabra. Yo quiero caminar en tu palabra. Yo quiero creer en tu palabra. Yo quiero confiar en tu palabra. Es la palabra del Señor la que nos sostiene. Amén. Amén. Dios es permanente. Su palabra es permanente. ¿Quieres celebrar la palabra del Señor? Amén. Léela. Amén. Aquí la fiesta termina ahorita, mis hermanos. Ustedes siguen, se la siguen en su casa. Amén. Les suena familiar, ¿no? Muchos salían de una fiesta y decían: no, pero yo todavía quiero seguirla. En mi casa la seguimos. Pues aquí la fiesta, mis hermanos, es honor a la palabra. La quiere seguir en su casa, llegue a su casa y léala. Llegue a su casa y compártala con su familia. Llegue a su casa y dígale al Señor: Señor, yo quiero seguir enfiestado contigo. Yo quiero seguir enamorado de ti. Yo quiero seguir celebrando tu palabra, no solo hoy, no solo en septiembre, toda mi vida, Señor. Quiero seguir celebrando que el Evangelio se me ha revelado. Amén. Y enamórese de la palabra. Aquí el viernes, mis hermanos, los que estuvieron en la vigilia, ese fue el motivo de reunirnos. Salir enamorados de la palabra. Los que vinieron, ¿sí salieron enamorados de la palabra? Bueno, que no se les apague. Que no se les apague ese amor. Y los que no vinieron, pues igual enamórense de la palabra. Llénense de la palabra. Miren, mis hermanos, como les decía el viernes en la vigilia, ese mensajito que yo les envío, mis hermanos, quiere decir que si usted los ha leído 4 o 8 versículos diarios, quiere decir que se ha leído todo el Salmo 119, el más largo de la Biblia. Pero no es que se lo haya leído y diga: ya lo leí. No, es que analice lo que está leyendo y diga: ¿cómo esto afecta a mi vida? ¿Cómo esto me ayuda a mejorar y a ser una mejor? Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Bueno, póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. ¿Qué dice ahí que leíamos ahí en Pedro? Decía: velad, pues en todo tiempo orando, que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. En Lucas. Así que velemos, oremos. Velad no es solamente venir a una vigilia. Velad es estar atentos, estar despiertos, estar alerta. Estemos alerta en oración. Y oremos para que la palabra del Señor entre y penetre.